No te escucho, Mario. Ahora sí, Rafa, buenas noches. Ahora sí, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo por allá? ¿Cómo está viviendo este encierro, esta problemática que nos ha tenido encerrados estas semanas? Bueno, la verdad que intentando llevarla de la mejor manera posible. Se hace lo que se puede, no es fácil, pero bueno, sabemos que es por un bien común, que es para el bienestar de todos, así que bueno, se intenta llevar de la mejor manera. Gracias a Dios aquí en Dinamarca se tomaron las previsiones rápido y ya a partir de esta semana se empiezan a abrir un poco las restricciones, ya comenzamos a entrenar en grupos reducidos, no todo el equipo completo, pero ya por lo menos se puede ir al campo, se hacen sesiones de 45 minutos a una hora y se está trabajando o se está empezando a trabajar con el equipo y eso, bueno, siempre es importante. Cuéntanos un poquito cómo fue tu etapa de juvenil, cómo eras de chamo, en qué momento decidiste ser portero y cómo fue toda esa etapa antes del Sudamericano Sub-20 de 2009, que digamos que ese fue capítulo aparte para tu carrera. Bueno, yo empecé en las filiales del Atlético Turen, empecé a practicar fútbol alrededor de los 10 11 años y empecé a ser portero a partir de los 13. Eh, Empecé en las filiales del Atlético Turen y bueno, ahí me formé, estuve en las categorías sub-17 y sub-15 sub-17 del Atlético Turen. Luego pasé a formar parte del equipo de segunda división, debuté en segunda división con el Atlético Turen, jugué 6 meses ahí y luego me fui a Llaneros de Guanare. Había comenzado la regla del juvenil, así que ya por mi experiencia con la selección de Venezuela en el Sudamericano Sub-15, Sub-17, digamos, era de uno de los juveniles cotizados en el mercado, así que en diciembre me moví a Llaneros y bueno, ya en Llaneros jugué una temporada y media y luego me fui al Udinese. Así que prácticamente, digamos, esa fue mi formación hasta que llegó el Sudamericano Sub-20, lógicamente, y luego bueno, el salto a Europa. Eso, Sudamericano Sub-20 cambió mucho las cosas, no solo para ti en lo individual, sino en lo colectivo. Para Venezuela se logró clasificar por primera vez a una Copa del Mundo, en ese caso la Sub-20, que fue en Egipto en el año 2009. ¿Cómo viviste eso, Sudamericano? Y creo que sin duda uno de los momentos clave fue en la fase de grupo, aquel penal que le atajaste al jugador colombiano, Nazarik, que íbamos a quedar eliminados, tú atajaste el penalti y por eso Venezuela logró acceder al hexagonal y luego posteriormente clasificar al mundial. ¿Cuáles son los momentos más gratificantes y más recordados para ti en esos momentos en el sudamericano? Sí, bueno, sin duda uno tiene como el gran momento el penalti, pero de verdad que yo me quedo más con todo lo que nosotros hicimos, la preparación, todo el esfuerzo que se hizo para poder lograr esa primera clasificación a un mundial. Yo creo que ese momento, el penalti, luego el partido final contra Uruguay, la celebración y todo eso fue bonito, pero luego cuando ves todo el proceso, los 2 años de trabajo que tuvimos con el cuerpo técnico, creo que hubieron muchos momentos difíciles y también muchos momentos buenos donde se quedaron muchas anécdotas. Yo creo que son recuerdos que a uno lo marcan para toda la vida, pero bueno, claro, en mi mente siempre está el penalti y, y la satisfacción de poder haber en ese momento ayudado al equipo y poder haber dado un impulso más para lo que fue luego la clasificación al Mundial. Y en esa Copa del Mundo se comenzó muy bien, se venció en un primer partido que fue un compromiso bastante parejo a Nigeria con aquel gol de Jonathan del Valle, luego se goleó a Tahití 8-0, los dos primeros partidos se ganaron y se obtuvo el arco en cero, luego se perdió con España y luego en octavos de final quedamos como todos con la espinita de que de pronto se podía haber hecho un poquito más, nos habíamos ilusionado. ¿Qué crees que le pasó a la Vinotinto para que terminase siendo eliminada de forma quizás prematura en los octavos de final ante Emiratos Árabes, a pesar de que era la primera participación de Venezuela, tenía una camada impresionante, donde podemos ver que muchos de esos jugadores que formaban parte del plantel
obtuvieron pasos importantes por el fútbol europeo, Salomón Rondón, Jonathan del Valle, Seme Velázquez, tu persona, Rafa Costa, entre otros. Mira, es que cuando llegas a esos momentos cruciales donde es una eliminatoria directa, donde son 90 minutos, eh, creo que nosotros comenzamos muy bien ese partido, luego quizás ellos se fueron un poco encima, consiguieron el empate y fue un error que cometimos cuando quedaba poco tiempo para terminar el partido, luego nos costó, en realidad si te digo yo las imágenes que tengo de lo que fue ese partido, los últimos minutos, fue más nerviosismo, con muchas ganas de, de ir a buscar el empate, pero de verdad con pocas ideas y creo que nos pasó factura el hecho de que teníamos poca experiencia a niveles de esos torneos. Entonces, si bien creo que el equipo tenía para más, bueno, lamentablemente ahí nos faltó un poco, como te digo, la experiencia y terminamos perdiendo un partido que yo creo que si lo jugamos 10 veces más, lo terminamos ganando las otras 9. Sin duda. Y bueno, luego de eso se dio tu salida al exterior, lo que ya comentabas, llegaste al Udinese, la Serie A de Italia, un equipo que siempre ha apostado por venezolanos. Estuvo Reni Vega, Leiguana Ramírez y después incluso de ti estuvieron algunos más, Peñaranda, Machís, entre otros. ¿Cómo se dio tu llegada al fútbol italiano y qué recuerdos tienes? Porque bueno, alcanzaste a debutar en la Serie A, un partido ya en la última jornada ante la Lazio, perdieron 3 goles por 1, pero cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia de jugar en una competición tan importante, una de las primeras ediciones más competitivas del mundo y también tener a compañeros de alto nivel y alto caché a nivel mundial, Juan Guillermo Cuadrado, estaba Alexis Sánchez, Totó Di Natale, Cristian Zapata, Mauricio Isla, entre otros. Bueno, de verdad que para mí fue un salto enorme. Disculpa que interrumpa, saludo a mi hermano que se acaba de conectar, a mi hermano Carlos. Tranquilo. Y bueno, fue un salto enorme, pero como te digo, es un equipo que ha apostado por muchos venezolanos porque es un equipo que se caracteriza por hojear bien todo el amplio de lo que es el mercado del fútbol, por contratar jugadores y creer en jugadores incluso de países que no son tradicionales para el fútbol. Por eso es que cuando tú ves el Udinese, hay muchos venezolanos, pero también hay muchos jugadores de otros países que quizás en otras ligas o otros equipos no apuestan a ellos. Tuve la oportunidad de estar en los mejores años del equipo, cuando el equipo estaba ahí arriba, donde jugaba Europa League, Champions League, teníamos una gran cantidad de buenos jugadores, como tú lo dices, jugadores que hoy en día están muchos todavía en la élite del fútbol mundial. Y bueno, tuve la oportunidad de debutar en ese partido, como tú dices, ese último partido de la temporada en la que llegué en el 2009 creo que fue, o 2010, no me acuerdo ahora. Do- Fue 2010, creo, o sea, hace 2010, ya 10 2009, la años. temporada era 2009-2010, sí, exacto. Exacto. Entonces, tuve la oportunidad de jugar ese partido, era una experiencia muy bonita. Lamentablemente perdimos el partido, lo terminamos jugando prácticamente 60, 70 minutos con 10 jugadores, así que eso, sobre todo en estos niveles, lo terminas pagando, pero fue una muy buena experiencia. Luego estuve algunos años más en el Udinese, no tuve muchas oportunidades de jugar. Busqué algunas soluciones a préstamos yendo a estudiantes de Mérida por 6 meses. Luego estuve durante 3 temporadas en Mineros, 3 temporadas que fueron muy buenas para mí porque tuve mucha continuidad. Luego de mi paso por Mineros regreso un año más al Udinese. Ese año, digamos, fue el año en el que estuve quizás más integrado a la plantilla, muchos partidos convocados por el entrenador, porque digamos que dentro de la consideración que ellos tenían estaba como segundo portero, si bien no tuve la oportunidad de ver minutos, pero me llevé muchas experiencias importantes de Udinese que, bueno, que hoy me sirven para afrontar las temporadas que estoy viviendo en Europa en otros países. Y competías en el puesto con un arquero como Samir Handanovic, que bueno, terminó después yendo al Inter de Milán, o sea, era duro la competencia, no solo en el resto de posiciones,
sino también en la portería. Y quiero detenerme un poquito en ese paso por Mineros de Guayana, que duró alrededor de 2, 3 años, en donde tuviste la oportunidad de jugar tus primeros partidos en competencias internacionales. Jugaron la Sudamericana de 2013, que eliminaron al Barcelona de Guayaquil y que después perdieron ante Libertad. Y después también la Libertadores de 2015, donde estaban con Huracán, Cruzeiro, entre otros. ¿Cómo valoras esa etapa en Mineros, la competencia internacional? También qué recuerdos de aquella final ante Zamora, el duelo Richard Páez versus Noel San Vicente, y pues sin duda quedará para la retina del espectador aquello que sucedió contigo y Juan Falcón en el primer partido que perdieron 4 goles por 1. Sí, bueno, el paso por Mineros yo creo que fue bastante bueno. Como tú dices, tuve la oportunidad de jugar mucho durante esos 3 años, de poder debutar a nivel internacional en torneos intercontinentales. Hicimos una buena sudamericana eliminando a Barcelona de Guayaquil. Luego la Libertadores, lamentablemente, en ese momento el equipo había entrado en un proceso de cambio, estaba viviendo un proceso distinto a lo que había sido el profe Richard y quizás por ahí no tuvimos nuestra mejor versión en esa Libertadores y es algo que me queda la espina porque calidad y teníamos mucha calidad y teníamos para poder haber hecho más, pero no fue así. Luego esa temporada fue bastante buena, terminó en esa final contra Zamora donde lamentablemente terminamos perdiendo la estrella. Creo que habíamos sido el mejor equipo del torneo durante todo el torneo, el equipo más consistente. Y bueno, nos tocó jugar esa final. Lamentablemente yo solo participé en 5 o 10 minutos de lo que fue esa final, porque si te pones a ver, bueno, se habla mucho de ese episodio, pero eso terminó pasando en los primeros 5 o 10 minutos de una serie de 180 minutos. Así que bueno, es un episodio que puede pasar como muchas otras cosas en un partido. Lamentablemente terminó siendo un factor importante en lo que fue el resultado, pero creo que el equipo hizo un buen esfuerzo y bueno, lamentablemente todo el mundo se queda con esa imagen porque quizás es algo que no suele suceder mucho en el fútbol, pero yo creo que en nivel general nosotros no tuvimos una buena final. Y después para el año 2016, luego de aquella temporada de Udinese, donde estuviste varios partidos siendo convocado, llegaste al fútbol de Chipre, en principio con el AEL Limassol. Cuéntanos un poquito qué te motivó a tomar esa decisión de ir a un fútbol como el de Chipre, en donde allí pudiste ser titular la mayoría de los partidos, y también si de pronto por allí te ayudó el Turbo González, que sabemos la imagen y los contactos que tiene en Chipre por su larga data como futbolista por allá. Sí, bueno, mira, cuando salí de Udinese ese año, mi idea era continuar en Europa, pero ir a un lugar donde tuviera oportunidades de jugar, donde se me quisiera y donde pudiera ser importante. Entonces, por ahí se manejaban algunas ofertas, había algunas ofertas de Italia en segunda división, algunas ofertas de Grecia. Y bueno, luego llegó esa oferta de la Limassol, un equipo que en Chipre es de los más grandes, entre los 3 más grandes o 4 más grandes del país, un equipo que ha jugado Champions League, Europa League, que siempre está ahí intentando jugar en Europa y bueno, ellos estaban buscando un portero y el entrenador vio en mí el portero que necesitaba. Lógicamente todo eso viene también porque, bueno, ellos vieron mi perfil, hablaron con el Turbo, que es un jugador muy conocido y muy respetado en Chipre, que marcó un precedente para todos los venezolanos allá. Y él fue, digamos, el que hizo la conexión y luego el que me aconsejó de que fuera. Entonces, viendo todo el panorama que me presentaba él a él, creo que era la mejor opción que tenía en el momento para ir y sobre todo jugar, que era lo que estaba buscando. Así que fui allá, hicimos una muy buena temporada, me sirvió porque fue la primera vez en Europa que conseguía ser titular y ser indiscutible en un equipo. Así que me fue bastante bien, jugué todos los partidos en lo que estuve disponible, porque bueno, por una pequeña lesión me habré perdido 2 o 3 partidos, pero jugué todo el resto y luego el equipo consiguió el objetivo que era
quedar entre los cuatro primeros y conseguir el cupo para disputar la Europa League. Y también llegó la oportunidad de poder ir al equipo más grande de Chipre, que era el Apoel, y que es un equipo que está dominando la Liga de Chipre por los últimos 10 años. Pero en principio ellos te enviaron cedido a Bélgica, un equipo de la segunda división, el Beerschot Wilrich, en donde también tuviste muchísima regularidad, incluso penaltis atajados, recuerdo. Eh, ¿Te sorprendió un poquito o cómo se manejó el hecho de que directamente el Apoel no te tuviese en esa temporada, sino que fuese cedido a un club de Bélgica? Mira, una cuestión de que Apoel, viendo el rendimiento que yo había tenido los primeros 6 meses en AEL y sabiendo que era un jugador que solo había firmado por una temporada, ellos quisieron asegurarse mi servicio y me contrataron, incluso teniendo dos porteros más con contrato. Ellos esperaban poder enviar a alguno de los otros porteros a préstamo, pero los otros dos porteros se negaron a salir a préstamo. Eran porteros que tenían ambos más de 3 años en el equipo, con muchos partidos jugados ambos, muchos campeonatos ganados. Así que viendo las oportunidades de mercado que yo tenía, decidieron que fuera yo el que saliera a préstamo. Y, y bueno, estaba la oportunidad de ir a Bélgica. A mí me gustaba porque Bélgica es un país que lo miran mucho. Geográficamente está muy bien ubicado para que las ligas de Holanda, de Francia y de otros países puedan observar a los jugadores. Y luego Bélgica tiene una particularidad en esa primera vez que se llama, y es que ellos hace poco tiempo reformaron su liga y prácticamente unieron a los últimos equipos de primera con los primeros de segunda y crearon esa primera vez. Y es un campeonato muy extraño, son solo 8 equipos que están de verdad bastante parejos, que tienen una capacidad económica igual a equipos de primera división de muchos países de Europa, y que es una liga muy competitiva. De hecho, ese año a mí me fue bastante bien, estuvimos peleando para subir a la primera división. Perdimos el campeonato con un penalti que nos pita el VAR en el último minuto. Por cierto, un saludo Leo. a Leo Morales, el gran Leo. De verdad, muchas anécdotas con Leo. Un grandísimo compañero y un gran portero que todavía, con la edad que tiene, sigue demostrando la calidad de portero que es, de verdad. Un abrazo grande y bueno, y feliz día del portero también para Leo. Bueno, y ahí me fue bastante bien. Había la oportunidad incluso de seguir en Berchot. Ellos querían que siguiera, pero bueno, pues él viviendo el año que había hecho ahí en Bélgica, decidieron que regresara a Apoel y que fuera con ellos la temporada siguiente. Mira, se conectó también Del Valle, Gran Del Claro, Valle, el goleador protagonistas de del, Sudamericano y el el Mundial a goleador mil. de la sub-20. Un abrazo grande también para Jonathan. Y bueno, luego regresé a Poel y estuve ahí la temporada pasada, una temporada en la que pude ganar el campeonato, el séptimo campeonato seguido para el equipo. Y bueno, fue un poco la situación que se vive ahí. Y en Apoel comenzaste con una Supercopa en donde la perdieron en penales, pero se dio algo bastante curioso, que es que el gol de Apoel vino de una especie de asistencia tuya, un saque largo brutal que de verdad se hizo viral porque fue bastante impresionante. ¿Cómo recuerdas esa jugada que, digamos, no es tan común? Y de pronto el sabor amargo de que terminaron perdiendo esa Supercopa. Y luego al final en la temporada, digamos que hubo como momentos de titularidad, otros de suplencia, titularidad otra vez, hubo cierta irregularidad que en esa parte competías el puesto con Waterman. ¿Cómo valoras esa temporada y lo que te comentaba de la Supercopa? Bueno, la Supercopa fue el primer partido que jugué, como lo dices. En ese momento el equipo estaba viviendo un momento muy difícil porque habíamos quedado eliminados de la fase de grupos de la Champions League en penalti. Luego comenzamos la liga y de los primeros 3 partidos solo habíamos conseguido ganar uno. Y bueno, venía la Supercopa y tuve la oportunidad porque de verdad que había hecho una gran pretemporada. De hecho, incluso pensé que iba a comenzar como titular en la liga.
porque había hecho una muy buena pretemporada, como te digo. Luego el entrenador era un entrenador que yo había tenido en mi equipo anterior ahí en Chipre y con el que había jugado siempre y me valoraba muy bien. Él simplemente en el momento me explicó que bueno, que comenzaba con el otro por el hecho de que el otro portero, es cierto que tenía 5 temporadas, seguía siendo el portero titular del Apoel y que había ganado los 5 campeonatos que te comento que Apoel llevaba seguidos en ese momento. Así que por una cuestión, digamos, de respeto y de jerarquía, decidió comenzar con el otro portero. Luego las cosas no salieron bien, tuve la oportunidad en esa Supercopa y yo tengo algo que quizás no se ve mucho, que es un saque con la mano bastante largo, incluso de uno, te puedo hablar hasta 70 metros cuando de verdad consigo digamos, el movimiento exacto. Entonces, Apoel tiene un jugador muy rápido, un jugador jordano, que creo que el próximo año estará jugando en la Premier League, porque de verdad que tiene mucho talento y lo está haciendo bastante bien. Y él es muy rápido y tiene un arranque de verdad en los primeros 5 o 10 metros impresionante. Entonces, era mi primer partido, él ya había visto en los entrenamientos lo que yo podía hacer y yo le digo a Musa, de verdad que es un poco chistoso porque él no habla muy bien inglés, pues habla solo árabe y con el poco inglés que entiende le digo, Musa, si en algún momento hay un córner y agarro la pelota, hacemos contacto visual y arranca a correr que yo te la pongo ahí al frente. Y fue así, fue un corner, salgo al centro, lo agarro y él me ve y le hago seña como que arranca. Y prácticamente yo estaba ya al borde de área y nadie esperaba que yo de ahí pudiera con la mano lanzarlo. De hecho, el defensor digamos, se confía un poco y cuando ve el saque largo ya Ya era muy mi tarde. compañero le había sacado ya 15 metros y en velocidad, bueno, terminó marcando, claro. Digamos que no cuesta como asistencia porque la pelota la recibió en 3 cuartos de cancha y le habrá dado Claro. 3 o 4 toques antes de llegar al área, pero prácticamente lo dejé mano a mano con el portero rival. Luego tuve una serie de partidos como titular, el equipo comenzó a ganar partidos, a hacer puntos y bueno, seguía como titular. Y pasó que cambiamos de técnico. El técnico que llegó me mantuvo titular durante 5 o 6 partidos. Luego me voy a la selección de Venezuela a jugar una doble fecha de amistosos y me perdí 15 días de entrenamiento. Y bueno, cuando regreso, el entrenador, yo regresé, jugamos un miércoles con la selección, perdón, jugamos un martes, viajé todo el miércoles. Habíamos jugado en Qatar contra Irán, el viaje fue largo, regresé el miércoles en la noche, recién me incorporé al equipo el jueves y jugábamos el viernes. El entrenador me dice que bueno, que debido a que simplemente había estado un entrenamiento en los últimos 15 días, él iba a dar la oportunidad a mi compañero y él lo hizo bien, lo mantuvo en el arco durante unos partidos y de verdad que cuando estás en Apoel, un equipo con tanta calidad y con tan buenos jugadores, prácticamente el que juegue se mantiene jugando. Y luego el equipo ganó prácticamente 10 partidos seguidos, estuve 10 partidos en el banco, luego por una lesión de mi compañero volví y estuve yo 10 partidos jugando seguidos porque también los resultados seguían siendo los mismos. Y bueno, al final, cuando él se recupera, juego 4 o 5 fechas más, me voy en marzo a la selección otra vez y cuando regreso a la selección el entrenador me vuelve a dejar en el banco. Y ahí a partir de ese momento, en los últimos 2 meses, digamos, quedaban, no sé, 9 o 8 partidos, habíamos jugado mitad y mitad, porque también eran los últimos partidos importantes de la Copa de Chipre. Entonces, bueno, yo jugaba en la Copa las cuartos de final, la semifinal, él jugó en el campeonato, y así nos fuimos En la turnando Copa hasta el fueron final. subcampeones, si no estoy mal. Sí, yo no jugué la final de la Copa, yo jugué los últimos 3 partidos del campeonato, donde quedamos campeones, y luego mi compañero jugó la final de la Copa. Fue, creo que el único partido de la Copa que no jugué. Me perdí un partido de los cuartos de final, y la final que la jugó mi compañero, terminamos perdiendo la Copa, fuimos subcampeones, y básicamente por ese tipo de circunstancias que viví ese año, el alternar con el otro portero, el hecho de que, bueno, para estar en la selección siempre necesitas ver minutos y estar siempre activo.
fue que en común acuerdo con Apoel decidí que la temporada siguiente no iba a estar en el equipo y por eso mi decisión de salir. En primer momento habían otras oportunidades, pero Apoel no las quiso aprovechar porque, bueno, venía la Copa América, ellos esperaban que eso quizás nos ayudara a conseguir un equipo en el que ellos pudieran sacar mejor renta económica, pero eso hizo que el mercado se dificultara y luego cuando ya quedaba poco tiempo de mercado, las soluciones que había eran pocas, así que bueno, en común acuerdo con ellos decidí salir bueno, y venir a Dinamarca para así mantenerme en activo, incluso sabiendo que mi equipo aquí en Dinamarca ya tenía ya 9 fechas de campeonato y no la estaba pasando muy bien, pero mi idea era jugar y seguir, digamos, estando en la órbita de la selección. Claro, llegaste en este 2019 al Silkeborg, que digamos no es un equipo tradicional de Dinamarca, pero por lo menos como yo lo veo, me parece que el fútbol danés está de pronto un escalón por encima del chipriota. ¿Cómo lo ves tú y cómo valoras esos fútbol en los que ha estado el de Chipre y el de Dinamarca? ¿Cómo los podrías comparar y cuáles crees que son sus características principales? Mira, yo creo que a veces, bueno, y es normal, a veces hay mucha gente que tiene o cree unas expectativas muy diferentes del fútbol de Chipre. Yo te digo, mira, Apoel, por lo menos, es un equipo que durante los últimos 10 años ha jugado 5 fases de grupos de Champions League, 3 de Europa League, ha llegado a cuartos de final de Europa League, a De octavos de Champions. Champions, o sea, un equipo fuerte. Lógicamente es el mejor equipo, estamos hablando del mejor equipo de Chipre, pero Chipre es una liga que es bastante buena porque tiene una capacidad económica que pocas ligas tienen. Chipre trae, los jugadores que se firman son de segunda de España, de primera de Portugal, de primera de Holanda, de primera de Grecia. O sea, parece que por ser una isla pequeña quizás el fútbol no es de calidad, pero tiene mucha calidad. Luego, bueno, aquí en Dinamarca lo que sí te puedo decir es que es quizás un poco más nivelado todo, porque los equipos tienen capacidades económicas muy igualadas, a diferencia de Chipre, que quizás los 4 o 5 primeros, los equipos grandes tienen una capacidad económica mucho mayor a los de abajo. Aquí es un poco más igualado y eso hace que la liga sea quizás en promedio un poco más competitiva. Y bueno, como te dije, mi equipo no es un equipo de lo que está normalmente estable en primera, ha ido subiendo y bajando durante los últimos años, si bien es un equipo histórico de Dinamarca, un equipo que ha ganado campeonatos años atrás. En estos últimos años ha vivido ese tipo de situaciones donde baja y sube de división constantemente. De hecho, ellos ascendieron el año pasado y creo que durante los primeros 6 meses no lograron armar un equipo lo bastante competitivo y eso nos está costando ahorita en la segunda parte. Y ahora ya hablando un poquito del tema selección nacional absoluta, cuéntanos un poquito de tus sensaciones cuando debutaste por primera vez con la Vinotinto Mayor, partido amistoso, y también después preguntarte de aquel partido de eliminatorias en La Paz, inolvidable, que Venezuela venció 1 gol por 0 a Bolivia. Tú fuiste protagonista sin duda al mantener el arco en cero en aquel partido de eliminatoria. Cuéntanos un poquito qué recuerdas ya de esa época que uno se pone a ver y ya han pasado alrededor de 10 años y uno tiene un recuerdo muy fresco de aquellos partidos. Mira, de buena selección se da prácticamente en esa preparación al... Fue contra Siria, ¿no? Sí, bueno, contra Siria jugué 5 o 4 minutos, un partido que Venezuela iba ganando 5-0. En realidad fue prácticamente anecdótico ese debut a nivel de selección. Yo incluso ni siquiera lo considero tanto. Por supuesto que es un momento importante para mí de felicidad, pero yo veo más como mi debut con la selección, el partido que jugamos contra Costa Rica en San Cristóbal, donde el profe Farías en ese momento me dio la oportunidad de debutar y era ya en miras a la preparación del partido en Bolivia. Mira, ese partido en Bolivia se había hecho un grupo de jugadores
de Venezuela para ir a afrontar ese partido, un grupo que pudiera hacer una preparación más amplia que los jugadores que jugaban en el extranjero, porque ellos no iban a poder estar el tiempo necesario para hacer esa preparación. Nosotros que jugábamos en la liga venezolana éramos un grupo conformado con jugadores de mucha experiencia y los sub-20 que veníamos de clasificar al Mundial. Y éramos un grupo que prácticamente pasaba los primeros 3 o 4 días de la semana en Mérida, haciendo la preparación en la altura, viajábamos a nuestros equipos, jugábamos y regresábamos. Eso lo hicimos durante 5 semanas o algo así. Y vino ese partido, el profe Faría me da la oportunidad de jugar para que, palabras textuales del profe César, saludos a Napoleón Centeno que se acaba de conectar. Un crack. Palabras del propio profesor Farías, él me dice, Rafa, te voy a dar la oportunidad de que juegues los primeros 45 minutos de este partido porque vas a ser el suplente en La Paz y necesito que tengas ya digamos, la experiencia de haber jugado partidos con la selección. Yo creo que la idea del profe en ese momento era que Leo fuera el portero titular del partido. Luego se lesiona en ese partido. Él entró por mí los segundos 45 minutos y tuvo una lesión que lo mantuvo durante algunos meses fuera. Y hice yo toda la preparación. Así que en un momento la idea del profe fue llevar a Reini, que era el portero titular en ese momento de la selección, pero luego me dio la confianza y bueno, fue un partido bastante bueno y en el que se consiguieron 3 puntos muy importantes porque nos mantenían prácticamente dentro de la clasificación al Mundial. Luego nos tocó regresar a Venezuela y jugar contra Uruguay y lamentablemente ahí terminamos perdiendo un partido que fue crucial para que no pudiéramos conseguir la clasificación, pero el partido en Bolivia sin duda me deja muchos recuerdos porque sabemos lo difícil que es jugar en La Paz y conseguir 3 puntos allá es algo que muy pocos pueden decir. Y hubo una época después de eso en donde estuviste por un periodo importante ausente de la selección nacional de Venezuela. Digamos que regresaste en los últimos, no sé, 3 años. En ese periodo que estuviste afuera, ¿considerabas justo tu ausencia en las convocatorias o crees que sí era algo que el seleccionador tenía justificado? Mira, yo creo que ningún jugador considera justo cuando no está. Simplemente uno tiene que respetar las decisiones de los entrenadores. En realidad, con el profesor César siempre estuve. Quizás no tuve muchas más oportunidades como la que tuve contra Bolivia. Tuve la oportunidad de jugar algún amistoso más con el profe César, pero no tuve la oportunidad de jugar partidos oficiales. Estuve muy cerca de ir a la Copa América que se realizó en Argentina y al final le terminó decidiendo que fueran Leo, Reni y Dani los porteros. Así que luego de eso, creo que me pasó mucha factura el hecho de que estuve 2 años seguidos en el Udinese sin ver acción. Entonces ahí, si uno tiene el deseo y cree que tiene la capacidad de estar, creo que era entendible y razonable que el profesor César no me tuviera en cuenta. Luego regresé a Venezuela a jugar a Mineros, estuve de regreso en la selección, con, luego con el profe de San Vicente fui llamado a algunas concentraciones, pero bueno, no tuve las oportunidades y ya con los años jugando aquí en Europa y los buenos campeonatos que venía haciendo, el profe Dudamel me dio la confianza de nuevo de poder volver a la selección y creo que las oportunidades que tuve con él las aproveché y eso me mantuvo dentro del grupo de seleccionados durante el último tiempo en la selección nacional. Ahora estamos en un nuevo proceso con el seleccionador portugués, José Peseiro. Me gustaría saber que lo que se pueda saber, claro está, que en las conversaciones que tú has tenido con él, que te ha comentado, y también qué se siente pelear el puesto con tantos jugadores competitivos, porque Venezuela, digamos que está viviendo en los momentos en donde tiene más opciones en casi todas las posiciones, incluido la portería, porque uno se pone a ver, por ejemplo, los cuatro preseleccionados. Estuviste tú, Fariñez, Contreras y Graterol y afuera se quedó, por ejemplo, Alain Baroja, Dani Hernández, que de hace rato no es llamado, pero igual sigue estando activo. ¿Cómo valoras eso? Mira, yo creo que
en estos momentos Venezuela tiene un abanico muy amplio de jugadores que pueden estar en la selección y hacerlo bien. Y para mí es un privilegio estar y por eso te digo, intento dar lo mejor de mí siempre y tomar las decisiones correctas en mis equipos y entrenarme al máximo y estar siempre bien para poder estar. Nosotros ahora, el nuevo entrenador, el mensaje que nos ha dado es que, bueno, que debido al poco tiempo que ha podido trabajar como seleccionador, él le está dando la confianza a los jugadores que venían siendo llamados, pero que sin duda cuando hay un nuevo entrenador se abren nuevas oportunidades, así que está en nosotros lo que estábamos en esta primera ocasión llamados, demostrar que somos los jugadores que debemos estar. Entonces, en el arco en estos momentos Venezuela tiene muy buenos porteros, así que digamos, la lucha por un puesto, incluso entre los tres, está bastante difícil. Yo intento siempre dar lo mejor de mí y estar a disposición del entrenador y del grupo para lo que se necesite, sobre todo porque creo que tenemos el talento y la capacidad para poder clasificar a nuestro primer mundial de mayores y nadie quiere estar por fuera. Entonces, siempre trabajo, digamos, con ese pensamiento ahí de que tengo que estar siempre bien y dar lo mejor para poder estar en la selección. Ya para ir cerrando, Rafa, me gustaría que nos contaras un poquito cómo es tu relación con tu hermano José, el delantero, también espigado como tú, está en Chipre, coincidieron algunas temporadas en Chipre, él jugando la segunda división. ¿Cómo es tu relación con él y qué tan importante ha sido también para tu carrera? Mira, con mi hermano, de verdad que tengo una relación muy especial con mis otros hermanos, pero bueno, el hecho de que compartamos la profesión, el hecho de que, bueno, ser mayor que él y siempre poder aconsejarlo y brindarle mi apoyo. Él comenzó su carrera como jugador cuando ya yo no estaba prácticamente en casa, fue que él comenzó, digamos, a explotar y a vérsele la capacidad que tenía. Yo siempre intentaba apoyarlo y sé que tiene mucho talento para poder jugar al fútbol, que tiene capacidades, que creo que incluso si se la cree un poquito más puede jugar en niveles mayores de los que hoy está jugando. Él el año pasado fue uno de los goleadores de la segunda división de Chipre. Este año Y cambió de ascendió su equipo, equipo. ascendió y este año cambió de equipo y está de primero otra vez. Así que bueno, espero que el próximo año, si sigue en Chipre, sea en la primera división y pueda demostrar el talento que tiene. Es un delantero muy físico, de hecho tenía compañeros en el Apoel y en otros equipos de Chipre que tenían miedo de enfrentarse a él este año, pero bueno, lamentablemente el entrenador que llegó al equipo no contaba con él y por eso salió a otro equipo de la segunda división, así que espero que el próximo año sí sea la oportunidad de que pueda jugar en primera y demostrar la capacidad que tiene. Esperemos que así sea. Bueno, Rafa, de verdad que agradecido por tu tiempo, por tu colaboración y siempre tu buena disposición. De verdad te deseo el mayor de los éxitos, tanto en club, selección y para lo que sea. No, bueno, gracias a ti, Mario, de verdad, y sigue con el trabajo excelente que estás haciendo informando sobre todos los jugadores venezolanos en el exterior, porque de verdad que ayudas mucho, porque bueno, cada vez somos más y cada vez son más ligas, así que mantienes informados a muchos de lo que son nuestras actuaciones y bueno, eso es algo que contribuye mucho a nuestro fútbol, así que un abrazo grande. Un abrazo, cuídate mucho. Vale, hasta luego.